Bueno, vamos a trabajar en este video la resolución de uno de los ejercicios de la guía de práctica de la unidad 1, probabilidad. Compartimos la pantalla y empezamos entonces con el ejercicio que habla de una fábrica que está dividida en tres plantas. Tenemos como dato los porcentajes de los operarios que pertenecen a cada una de las plantas y, por otro lado, los porcentajes de ausencia de estos operarios según pertenezcan a cada planta. ¿Eh? Cuando empezamos con un ejercicio de probabilidad, antes de ir a resolver lo que nos piden, los interrogantes, tenemos que hacer algunas definiciones. Esas definiciones en general, definiciones de tres entidades, ¿sí? La primera entidad a definir es qué es lo que estamos haciendo con esta gente de esta planta, de esta fábrica. Y lo que estamos haciendo es elegir de toda la población de esta fábrica un operario al azar, ver a qué planta pertenece y ver si está presente o ausente. ¿Sí? Lo llamamos a esto experiencia aleatoria. Experiencia porque tiene que ver con algo que practicamos en la realidad y aleatoria porque en el fondo está el azar. Quiero decir, yo estoy eligiendo sin mirar, es decir, sin sesgo, sin elegir un operario cualquiera de toda la fábrica. Y lo que interviene y termina definiendo a qué operario elijo es el azar. ¿Sí? Es el mero azar. Por lo tanto, la experiencia aleatoria la definimos así, siempre en infinitivo, ¿está bien? Elegir al hacer un operario, registrar a qué planta pertenece y ver si está presente o ausente. Experiencia aleatoria. Segunda cuestión, espacio resultados. Acá está definido con la letra E. Podemos usar la letra S para el espacio de resultados, podemos usar la letra griega omega también para el espacio de resultados. El espacio de resultados está íntimamente relacionado con la experiencia aleatoria y tiene que ver con los resultados posibles de la experiencia aleatoria. ¿Eh? Si yo cambio la experiencia aleatoria, el espacio de resultados va a ser otro conjunto. Está formado por una multiplicidad de elementos, y cada uno de esos elementos lo llamaré suceso. Espacio de resultados a veces se llama también espacio muestral. Y en este caso, el espacio de resultados, elegí definirlo, yo siempre elijo cómo quiero definirlo, como mejor me convenga, ya van a ver por qué les digo esto. Yo definí a mi espacio de resultados como un suceso que se llama operario 1, operario 2, operario 3, hasta el operario n, siendo n, ¿sí?, el enésimo operario de la nómina de la planta, de la fábrica, quiero decir. ¿Sí? ¿De qué manera, por qué, mejor dicho, está definido de esta manera el espacio de resultados? Porque así definido, este espacio es equiprobable, es decir, cualquiera de los n operarios tiene la misma probabilidad de ser elegido si yo estoy eligiendo al azar y sin sesgo. ¿Y cómo sería un espacio de resultados no equiprobable? Bueno, si yo definiera un espacio de resultados como el empleado pertenece a A, pertenece a B, pertenece a C, faltó, ese espacio de resultados no es equiprobable. Solamente lo voy a nombrar. Me doy cuenta que no es equiprobable porque la probabilidad de pertenecer a la planta A es 0,25 y es mucho menor que la probabilidad de pertenecer a la planta B, que es 0,65. Entonces, conviene, cuando me pidan definir el espacio de resultados, definirlo de esta manera. Ojo, acá no me lo piden y yo lo definí igual. ¿También? Cuando uno empieza a resolver problemas de probabilidad y los resuelve también para el examen, siempre es conveniente definir la experiencia aleatoria y el espacio de resultados. Lo que no es optativo y hay que definir absolutamente siempre son los sucesos. ¿Eh? ¿Y cuáles son los sucesos? Bueno, en este caso tenemos cuatro. Que el operario elegido al azar pertenezca a la planta A o a la B o a la C, y yo llamé con la letra F el suceso que el operario elegido al azar esté ausente ese día. No voy a usar la letra P para definir un suceso porque la P es de probabilidad. No voy a usar la letra S o E porque son letras que están restringidas para el espacio de resultados. ¿Sí? Alguien puede estar pensando en este momento, ¿y estos sucesos cómo están metidos en el espacio de resultados? Bueno, el espacio de resultados también puede ser pensado como de una tercera forma que también va a ser equiprobable, ¿no? Como esta que tenemos acá, que es las n combinaciones de, pensémoslo sin escribir, pertenece a A y está presente, el operario 1, pertenece a A y está ausente, ¿sí? Pertenece a B y está presente,
pertenece a C y está presente, pertenece a B y está ausente. Todas las combinaciones posibles. ¿Sí? Bien, dejemos esto. Los sucesos sí o sí, siempre definidos por favor, porque si alguno de ustedes quisiera llamar a que el operario elegido al azar pertenezca a A con la letra R, yo tengo que saber, y cualquier otra persona que lee su producción tiene que saber que estoy llamando R al suceso que acabo de nombrar. Entonces, es como una declaración de lenguaje, ¿está bien? Un contrato que hacemos. Bueno, vamos a llamar así a cada uno de los sucesos. Bien. La información la podemos acomodar en este esquema. Hay una fábrica con 3 plantas. Tengo los 3 sucesos ahí nombrados y también hay gente que está ausente dentro de cada planta. A este esquema se lo llama partición del espacio muestral y va a aplicar para explicar dentro de un ratito cuando traigamos uno de los teoremas. Probabilidades que conocemos. Esto lo voy a borrar por ahora y ahora vamos a volver sobre eso. Conocemos probabilidad de que el empleado elegido al azar pertenezca a la planta A. Conocemos la probabilidad de que pertenezca a la planta B y a la planta C. Las llamo a cada una de las 3 probabilidades marginales, porque si hiciéramos una tablita de contingencia, veríamos, y esto lo vamos a hacer en otro ejercicio, que son las probabilidades de los márgenes y de la última columna o de la última fila. Notemos que la suma de estas 3 probabilidades da 1 y tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque dentro de la definición axiomática de probabilidad decimos que la probabilidad de S, o sea, la probabilidad de E, para respetar la notación de este curso, o sea, la probabilidad del espacio de resultados tiene que valer 1. Y el espacio de resultados lo que va a decir es o pertenece a A, o pertenece a B, o pertenece a C. Esa O del lenguaje la reemplazo con la U de la unión que vemos acá. Entonces, la suma de las 3 probabilidades tiene que dar 1 porque no hay otra planta por fuera de estas 3. Bien, ¿qué otra probabilidad conocemos? Conocemos las probabilidades de faltar dentro de cada planta. Estoy acá. Es decir, dentro de la planta A, el 2% está ausente, dentro de la B el 4%, dentro de la C el 9%. Ustedes que ya trabajaron la teoría, están en condiciones de reconocer que cada una de estas 3 probabilidades son probabilidades condicionales, es decir, sabiendo que estamos en la planta A, la probabilidad de faltar es 2%, sabiendo que estamos en la planta B, la probabilidad de faltar es 4%, y sabiendo que estamos en la C, la probabilidad de faltar es 9%. Como dice ahí en la nota a la derecha, la probabilidad de faltar no es la misma en cada planta, depende de cada planta, está condicionada esa probabilidad por cada planta. Es decir, hay dependencia entre el hecho de faltar y el tipo de planta a la que se pertenece. De hecho, falta más gente en la planta C que en la planta B que en la planta A. ¿Sí? La idea de probabilidad condicional, súper, súper, súper importante. Hasta ahora lo que hicimos fue definir la experiencia, definir el espacio de resultados, definir los sucesos. Definición de los sucesos, insisto, jamás es optativa, se hace siempre. Ordeno la información en un esquema para que quede más claro y ordeno la información que tengo. ¿Qué me piden en el enunciado? Calcular el porcentaje de ausentes en toda la fábrica. O sea, calcular la probabilidad del suceso F. ¿Qué era el suceso F? Lo dice más arriba. Que un empleado elegido al azar esté ausente. Es una probabilidad marginal y tenemos que tener en cuenta, como digo ahí, no solamente la probabilidad de estar ausente depende de la planta que me haya tocado, sino la probabilidad de que me toque una planta en particular. ¿Sí? Alguien diría, lo que tengo que calcular o lo que me están preguntando acá es la probabilidad de faltar en general en toda la fábrica. Y eso es exacto, eso es lo que queremos. Y aunque yo no sepa nada de probabilidad y supiera un poquito de teoría de conjuntos, yo podría expresar este chino que está ahí abajo de una manera intuitiva, y a lo que llegaría es a esto, a enunciar esto que llamamos teorema de probabilidad total. Este teorema de probabilidad total
tiene en su supuesto, ¿sí? En su definición, mejor dicho, a la partición del espacio muestral. Cuando ustedes van a la teoría, van a encontrar que la teoría dice, el teorema de probabilidad total antes de ese enunciado dice, sea A sub I una partición del espacio muestral. ¿Sí? Esta idea de la partición es lo que nosotros esquematizamos acá en el libro. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Cómo lo vamos a leer? De la siguiente manera, voy a poner ahí un color. Lo que decimos es, la probabilidad de faltar se puede, mejor dicho, el suceso faltar, se puede dar de la siguiente manera. Que el operario falte y pertenezca a, que el operario falte y pertenezca a B, que el operario falte y pertenezca a C. Es decir, es cierto que un operario de la A falte, es cierto que un operario de la B falte, es cierto que un operario de la C falte. ¿Sí? En cualquiera de los tres casos en verde de la derecha estoy cumpliendo con faltar. Ahora, atenti, porque o pasa esto, o pasa esto, o pasa esto, ¿no? Un empleado no puede faltar perteneciendo a dos fábricas a la vez, porque en ningún lado del enunciado dice que un empleado pueda trabajar en dos fábricas, en dos plantas a la vez. Entonces, o pasa un suceso, o pasa el otro, o pasa el otro, como dije hace un par de minutos, y como ustedes ya han leído también, ese que pase algo o lo otro, en lenguaje de conjuntos, en notación de conjuntos, lo denotamos con la U de la unión, ¿sí? Con la U de la unión. ¿Sí? Lo estamos uniendo. Ahora, segunda cuestión teórica que hay que traer. O pasa esto, o pasa esto, o pasa esto. Es decir, los sucesos son entre sí incompatibles. O sea, no ocurren juntos. O pasa uno, o pasa el otro, o pasa el tercero. Los llamo incompatibles, son mutuamente excluyentes. Lo que dice la propiedad, una de las tantas propiedades que las que estamos trabajando en la unidad de probabilidad, es que si los sucesos son incompatibles entre sí, pues entonces la probabilidad de una unión termina siendo la suma de las probabilidades. ¿Sí? De ahí que saltó el renglón de abajo. ¿Sí? La probabilidad de un suceso más la probabilidad de otro más la probabilidad de otro. Ahora, ¿cómo calculo la probabilidad de las intersecciones? ¿Sí? No me quiero perder esto, digo, esto es la probabilidad de faltar y trabajar en A, la probabilidad de faltar y trabajar en B, la probabilidad de faltar y trabajar en C. La I del lenguaje la denotamos con la herradurita de la intersección, ¿sí? Es como la unión, pero al revés, el símbolo, ¿no? Estoy diciendo I. Bueno, nosotros dijimos que la probabilidad de faltar o el suceso faltar está condicionado por la planta a la que pertenecemos. Entonces, hay que traer, yo lo voy a hacer acá en un costadito, la definición de probabilidad condicional. Acá tenemos probabilidades condicionales. La definición de probabilidad condicional va a decir, si tengo un suceso A y otro B, la probabilidad de A dado B se calcula como la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B, donde el suceso B lo llamamos suceso condicionante, ¿sí? Y obviamente la probabilidad de B tiene que ser diferente de cero. ¿Sí? Sabemos también, porque hemos leído la teoría, que si yo despejo esta probabilidad de la intersección, esta probabilidad de la intersección B, me queda el producto de la proba condicional por la proba del suceso condicionante. Me quedó ahí horrible, ¿está bien? Y que esta probabilidad de una intersección calculada como un producto se llama regla del producto. ¿Sí? Y esta regla del producto es exactamente lo que yo tengo que aplicar en este ejercicio, porque tengo la probabilidad de tres intersecciones, tengo probabilidades condicionales que por definición contienen dentro de sí a las intersecciones y entonces la probabilidad de cada intersección va a quedar, borré lo que no tenía que borrar, la probabilidad de cada intersección va a quedar eh, especificada aplicando la regla del producto.
¿sí? Por eso dice acá abajo en la nota, el teorema de probabilidad total lo que propone es una sumatoria. Ustedes ven testar, menos uno en gris, uno en naranja, uno en amarillo, una sumatoria de reglas del producto. En suma, valga la redundancia, decir sumatoria y suma, en consecuencia, vamos a decir, la probabilidad de faltar en general vale 0,04, o sea, el porcentaje de ausentes en la fábrica en general vale 4%. ¿Mm? Y para calcularla, tuvimos en cuenta no solamente la probabilidad de faltar según la planta en la que se pertenece, sino también la probabilidad de caer en cualquiera de las tres plantas que conforman la fábrica. Esto es lo que plantea el teorema de probabilidad total y esa es su potencia, que yo pueda calcular una probabilidad marginal como la probabilidad de faltar en base a la información que tengo, que es la probabilidad de faltar según cada planta y la probabilidad de pertenecer a cada planta. ¿Sí? Segundo ítem, me piden, dice, si se elige un operario al azar y se verifica que está ausente, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la planta C? ¿Cómo lo escribimos eso? Bueno, si se elige y está ausente, es decir, sabiendo que faltó, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la planta C? ¿Bien? Es decir, el suceso que ocurrió, el suceso que yo conozco a priori, ¿sí? Es faltar. Perdón, este no era, voy a tachar todo. Es faltó, ya sé que faltó. Dentro de los que faltaron, si yo ya sé que faltó, ¿cuánto vale la probabilidad de que pertenezca a la planta C? Eso es lo que nos estamos preguntando. ¿Cómo les puse ahí? Cuidado, porque C dado F no es lo mismo que F dado C, es otra probabilidad distinta. ¿Mm? Y para calcular esa probabilidad de C dado F, les voy a dejar un tip práctico, aunque no es del todo exacto lo que voy a decir en términos de notación o en términos de lenguaje matemático, pero total, como estamos solos, se los puedo decir. El teorema de Bayes, que es el que vamos a aplicar ahora, me permite calcular, y acá está lo que voy a decir un poco burdamente, pero que sirve, me permite calcular si yo conocía la proba de F dado C, Bayes me permite calcular la proba al revés, la proba de C dado F. ¿Bien? Me permite calcular esto que la teoría va a llamar una probabilidad a posteriori, ¿sí? Es decir, yo ya sabiendo que faltó, me permite calcular, digamos, siendo el hecho de faltar una probabilidad a priori, calculo esta probabilidad a posteriori. Bien, por definición, lo que hice acá fue escribir la definición de una probabilidad condicional. ¿Cómo la expresaríamos? Así, la probabilidad de faltar la calculé en el ítem A, ¿no? Y la calculé con el teorema de probabilidad total, por eso les puse, la calculamos con el teorema de prueba total. Y esta probabilidad de C intersección F también la calculamos dentro del teorema de probabilidad total y está acá. Es este 0,09 por 0,10. En suma, y les dejo a ustedes para que lo reemplacen con valores, porque todos estos valores ya están dados en el enunciado o en el ítem A, el teorema de Bayes lo que propone es la posibilidad, ¿sí? Esta es la potencia del teorema, de calcular una probabilidad a posteriori. Yo esta probabilidad no la conozco a partir de probabilidades que yo sí conozco, ¿sí? Como esta, que es la misma que está acá. ¿Sí? Siendo que en el numerador me queda entonces una regla del producto, por eso dice acá, el teorema de Bayes propone un cociente entre la regla del producto y el teorema de probabilidad total, que es a su vez una sumatoria de reglas del producto. ¿Sí? Veamos el último ítem que habla de si se elige un operario al azar y se verifica que está presente, ¿cuál es la probabilidad que pertenezca a la planta A? O sea, si se elige un operario al azar
y se verifica que está presente, o sea, sabiendo que está presente, o sea, F complemento, la negación de F, ¿cuánto vale la probabilidad de que pertenezca a? El suceso que condiciona a A es F complemento. O sea, yo me estoy refiriendo a partir de este momento solamente a las personas no ausentes. O sea, me estoy refiriendo solamente a las presentes. ¿Sí? Las otras no me importan más, me importan solamente las presentes. Bueno, reemplazo por su definición, ¿no? La definición de probabilidad condicional me dice que esto es igual a esto. Bueno, perfecto. Esta probabilidad de F complemento, yo la tengo acá, ¿no? Porque nosotros que leímos la teoría sabemos que la probabilidad de un suceso A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A, ¿no? Esto lo sabemos. ¿De dónde viene? Esto viene de que la probabilidad de S es la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. ¿Sí? Lo escribo ahí rápido. Por lo tanto, ustedes se habrán dado cuenta la probabilidad de estar presente. La probabilidad de estar presente es 1 menos la probabilidad de estar ausente. De ahí que sale fácil la probabilidad del denominador en este ejercicio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la probabilidad del numerador? Bueno, ahí está un poco más compleja la cosa, más complejita, pero tampoco es muy difícil, ni muchísimo menos. Lo que estamos preguntándonos es cómo calcular de dónde sacar esta probabilidad. Esta probabilidad. ¿De dónde sale? Pues yo no tengo ningún dato en el enunciado que me hable de el suceso, me relacione el suceso A con el presencia. ¿Sí? En realidad sí lo tengo, ahora les voy a mostrar una manera de verlo más fácilmente. Entonces, ¿de qué manera le vamos a calcular esta probabilidad? Pensando que si yo estoy restringida a la planta A, esto es una manera de pensarlo, ¿sí? Si estoy restringida a la planta A, la gente que pertenece a la planta A o faltó o no faltó. Ninguna otra cosa puede pasar. Como dice acá, si nos restringimos al suceso A, el operario o bien está ausente o está presente. ¿Sí? Por lo que vimos más arriba, ¿sí? Si este suceso, de hecho lo son, este suceso y este son incompatibles entre sí, no pueden ocurrir juntos, pues si una persona que pertenece a está presente no puede también estar ausente, sumo sus probabilidades, ¿sí? Y de ahí despejo esta probabilidad, porque esta la conozco y el 1 es el 1, ¿está bien? La probabilidad del espacio de resultado. Ahora, esta probabilidad despejándome que termina siendo 0,98, ¿para qué la quiero? Esta probabilidad tiene dentro de sí, y eso está escrito acá abajo, esta probabilidad tiene dentro de sí, por definición, a esta probabilidad que a mí me interesa y que necesito acá. Recordemos que hay conmutación, probabilidad de A intersección F, o mejor dicho, el suceso A intersección F complemento es lo mismo que decir el suceso F complemento intersección A, ¿de acuerdo? Entonces, esta probabilidad que yo necesito acá en el numerador sale despejada por regla del producto. De ahí vale 0,245, ¿sí? Retomando, esto es lo que el ejercicio me pide, así lo calculamos por definición. Esta probabilidad, como puse ahí en amarillo, viene de acá. Y la probabilidad del denominador, como dijimos hace un rato, era la probabilidad del complemento de estar ausente, o sea, lo que queremos es la probabilidad de estar presente. Voy a mostrar, porque ya no tenemos más nada que hacer en este ejercicio, una manera de ordenar la información, en vez de hacerla como yo la hice, se llama diagrama de árbol. El diagrama de árbol lo que dice es, bueno, vamos a plantear que tenemos el operario elegido al azar, un poco rudimentario lo mío, pero va a servir para situarnos. Esta persona puede pertenecer a la planta A, o a la B, o a la C. Hay diferentes probabilidades. La probabilidad de pertenecer a la planta A vale 0,25. La probabilidad de pertenecer a la planta B vale 0,65. Estoy reordenando la información
de otra manera, ¿sí? La probabilidad de pertenecer a la planta B, C vale 0,10. Y una vez que estamos en A, o en B, o en C, puede pasar que la persona haya faltado o que no haya faltado. Lo mismo acá, que haya faltado o que no haya faltado. Y lo mismo acá, que haya faltado, que no haya faltado. Diagrama de árbol. En cada una de las ramas lo que tomo son sucesos mutuamente excluyentes entre sí. ¿Bien? O sea, si pertenece a A, no pertenece a B ni a C. ¿Sí? Segunda rama, la ausencia o la presencia, la ausencia o la presencia. ¿Bien? Y acá puedo ubicar muy claramente las probabilidades que conocemos. Digo, ¿cuánto valía la probabilidad de faltar dado que se pertenece a? Bueno, este dato está y tengo que mirar arriba porque no me lo acuerdo de memoria, vale 0,02. ¿Sí? A ver, esta probabilidad vale 0,02. Esta probabilidad de faltar, dado que se pertenece a B, vale 0,04. Y esta probabilidad de faltar, dado que se pertenece a C, vale 0,09. Acá se ve más claramente lo que quise yo anotar a partir de este esquemita, que es lo siguiente. Si yo estoy restringida, lo voy a hacer con otro color, si yo estoy restringida a la planta A, ¿cuánto vale la probabilidad del complemento de F? 0,98. ¿Sí? Porque tienen que sumar, la sumatoria tiene que dar 1. La probabilidad de estar no ausente, o sea, la probabilidad de estar presente en B valdrá 0,96, la probabilidad de estar presente en C vale 0,91. Si no, me falló la aritmética. Este diagrama de árbol lo que permite es ordenar la información, ¿sí? Uno tiene que estar canchero y no pifiar, es en el orden de la información, ¿sí? Y sobre todo creo que la mayor dificultad de este ejercicio, además de que aplicamos los teoremas, está en cuidado con la diferencia en este suceso. ¿Mm? Esto habla de la probabilidad de que alguien pertenezca a la planta A y falte. Es diferente del suceso este, que es la probabilidad de que, dado que faltó, sabiendo que faltó, pertenezca a la planta A. Esta probabilidad de la intersección que escribí en primer término me está hablando de una probabilidad calculada sobre el total de la población y esta probabilidad condicional está hablando de calcular la prueba de que ocurra A solamente sobre la subpoblación que yo ya sé que faltó. Bueno, ejercicio complejo, ejercicio largo, se parece a algunos otros que están en la guía y esto es lo más complejo que puede llegar a aparecer en la guía de probabilidad, ¿sí? Todo lo demás son muchísimo más sencillos, involucran propiedades y cositas un poquito más simples. Bueno, espero que les sirva.